En el vídeo de hoy, y de una manera bastante ágil, patrañas, vamos a explicaros rápidamente la canción de Nowhere Man de los Beatles, y luego al final del vídeo os pongo las tablaturas para que podáis tocar sobre ella. Lo digo porque no tiene mucha explicación que hacer y tiene también muy pocos cambios de parte, entonces poco más que los arreglos de Harrison y el solo, y luego explicaros pues qué acordes tiene la canción, pero vamos, bastante sencilla. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Vale, la canción de Nowhere Man está en mi mayor. Como sabéis, en la introducción lo que hace directamente es entrar con el, podríamos decir, el estribillo, ¿vale? A capela, y entonces nos unimos, nos enganchamos con la guitarra ya para el compás 5, o sea, cuando está terminando esa parte del estribillo. Y nos enganchamos en un principio con fa sostenido menor. Si veis la rítmica que estoy haciendo, no sé si es exactamente igual a la que hace Lennon, pero lo que sí os puedo decir es que a mí me resulta natural con respecto a la canción. Y a veces es más interesante tocar tú de una manera natural, sintiendo que estás percutiendo con la mano derecha como debes, que intentar imitar exactamente cómo toca el guitarrista, porque en realidad, para que suene natural, tienes que sentirte tú cómodo tocándolo. Y es muy cierto que en ocasiones, cuando he intentado tocar rítmicas como las hubiera rasgueado Lennon, no es la manera en la que yo las haría. Así que yo lo que hago es... ¿vale? O sea, algo así como... y si lo hacemos a tempo... de ese fa sostenido menor, que ya sabéis, no me meto mucho en cómo hacer los acordes porque luego os dejo enlaces a cómo se hace cada uno de los acordes en la descripción del vídeo, ¿vale? De ahí nos vamos a la menor, ¿vale? Si os fijáis, esta nota debería ser mayor, pero muy inteligentemente se la han llevado a modo menor, robándole la nota a otra escala. Eso fue astuto, estoy impresionado. Y ahora iríamos a mi mayor, lo que pasa que lo vamos a hacer en posición de do. O sea, si un do se hace así, pues aquí lo que nos vamos es a nuestro mi con el dedo 4 y montamos nuestro do. Obviamente no pueden sonar las notas al aire, así que ponemos una cejilla en el traste 4 y aquí tenemos nuestro acorde. Y así es como cierra para volver a empezar otro estribillo. La estructura es un poco extraña porque suena a estribillo, pero se podría decir que es la estrofa porque la letra cambia. La realidad es que cuando pasamos a la otra parte que podría considerarse estrofa o puente tal vez, también cambia la letra. Entonces podríamos decir que esto que acabamos de hacer es... a partir del compás 5, de una parte A de 8 compases, y ahora vamos a hacer otra parte A completa, ¿vale? No le vamos a poner nombre de estrofa o estribillo porque lo acabo de intentar y no me ha salido bien, ¿vale? No. ¿Cómo sería la parte completa? Con los 4 primeros compases no silenciados. Empezamos en mi, nos vamos así, y lo hacemos en la posición de la. Podéis hacerlo así si queréis. Si veis que os cuesta lo de hacerla así y poder aprovechar la primera cuerda, ¿vale? Entonces... ahora vamos a la mayor. Como veis, el rasgueo siempre el mismo. De nuevo a mi mayor. Y ahora ya hemos terminado con esos 4 compases. Vamos a continuar exactamente igual que antes. Fa sostenido menor, la menor. Y otra vez mi. Vale, esto sería la guitarra de Lennon. Si queréis, lo que voy a hacer es, como al final la de Harrison prácticamente mete solo unos arreglitos a final de frases, me quito toda la guitarra de Lennon y luego vamos a la parte de Harrison. Vamos con la parte B de la guitarra de Lennon, que es la parte de Nowhere Man, please listen. Y voy a intentar no volver a cantar para no acuchillaros los oídos de mala manera. Entonces ahora lo que haríamos sería sol sostenido menor para hacer la mayor, sol sostenido menor, de nuevo la mayor, sol sostenido menor, volvemos a fa sostenido menor
Nos mantenemos para pasar a si séptima en posición de la. Y de la parte del Heron ya no tenemos más que explicar, porque al final se repiten estas dos partes hasta que termina la canción. Y la última vez, para cerrar la canción entera, hace... y cierra con el mi mayor. No hay nada más que explicar en la guitarra de Lennon. Con saber los acordes y un poco cómo rasguearla rítmicamente es suficiente. Vamos ahora con la guitarra de Harry y os enseño los arreglos que hace él. Bueno, el primer acorde que hace Harrison podríamos decir que es un E9, ¿no? Un mi novena. No sé hasta qué punto es un accidente que les gustó y lo dejaron, porque luego en el resto de la canción no lo vuelve a repetir. La otra guitarra va haciendo... y ahí es donde entraría Harrison. Para hacer en el traste 2, en la, traste 1, que lo teníamos ya colocado, así que lo único que tenemos que hacer es mover nuestro dedo 2 al la. Y ahora con una pequeña cejilla que solo abarca estas dos cuerdas, cuarta y quinta cuerda, las dos en el traste 2, o sea... Vale, es un poco ortopédico, un poco raro, pero en el contexto de la canción queda fabuloso, a mí me encanta. Eso es lo que hace la primera vez. Luego viene la segunda vez que hace la parte A y cierra más o menos igual, pero lo hace con un mi mayor, normal. ¿Vale? Mismo cierre, lo que pasa que como no teníamos ocupados los dedos 3 y 4 aquí, ya no tenemos que hacer el apaño de la pequeña cejilla aquí, ni mover el dedo 2. Hacemos un mi y hacemos el la con el dedo 4. Volvemos a nuestro sol sostenido y ya hacemos nuestro mi y nuestro si donde estaban colocados con su acorde de mi, ¿vale? Vale, ahora cuando pasamos a la otra parte, a la parte B, Harrison lo que haría es, cuando estamos hacia el final de la parte B, y ahora cuando os lo ponga en contexto entenderéis dónde lo hace exactamente. Pero es tan sencillo como eso, o sea... lo hace como con un pequeño crescendo, o sea, entra un poco más suave y cada vez le va dando como más intensidad. Es como para darle un poquito de energía hacia la entrada de nuevo a la parte A, ¿vale? Nos quedaría, por tanto, explicar el solo. El solo empezaría con un mi mayor y hacemos si y mi, ¿vale? Para irnos a la posición de si... pero vamos a quitar la cejilla, dejando solo estas tres notas, y tocamos cuerda 4, 3, 2 para hacer el mi al aire y el fa sostenido. O sea... si os fijáis, a mí me queda como un poco de residuo de primera cuerda sonando. En la original suena también. Probablemente, o sea, no sé si sea un tema de... no le sonó lo suficientemente limpio y lo dejaron en el disco. Los Beatles eran muy de eso, muy de... accidentalmente me sale algo, pero me mola cómo suena y entonces no lo quito. Pues eso. No sonaría mucho más limpio, yo qué sé, si tapamos la primera cuerda y aunque hacemos el rasgueo, estamos tapando la cuerda y entonces no estorba. Pero no queda nada mal que haga, porque enseguida ya estamos marcando ese mi. Entonces... ahora hacemos un la, ¿vale? Y arpegiamos para salir en segunda y tercera. Para hacer otra vez mi, metemos el la otra vez con el dedo 4 y la segunda al aire y el si al aire, ¿vale? O sea... hay que dejar que las notas suenen. O sea, me refiero, no calléis las notas, conseguid no mover los dedos que tenéis colocados en los acordes para que queden resonando. Así es toda la intención que hace él. Ahora, seguiríamos haciendo las notas de la, ¿vale? Pero en realidad sería un fa sostenido, o sea, en contexto nos suena a fa sostenido menor, ¿vale?
Podéis hacerlo aprovechándola, pero mucho más sencillo va la mano cambiarnos aquí, poner una cejilla que abarque estos traste 2 y hacemos con el dedo 4 el traste 4 de la cuerda 4. ¿Vale? Igual que hacía la rítmica un la menor, pues aquí vamos a cerrar también con un la menor y con la nota do en el quinto traste con el dedo 4. Y nos venimos a la sexta cuerda, pero para tener más recorrido, porque vamos a hacer un arrastre, ¿vale? Desde el traste 7, que sería nuestro si, exactamente igual, ¿vale? Un poco más lento aquí para enfatizar estas notas. Y ahora arrastre rápido para salir, ¿no? Un glissando hacia afuera del mástil, por así decirlo, ¿vale? Y cerramos con un armónico. Yo lo hago aquí, en el quinto traste de la primera cuerda. La partitura que yo conseguí por ahí por internet lo hacía aquí, en el traste 24. Es cierto que en el traste 24 es mucho más fácil sacar el armónico. Pero lo primero, esto es una guitarra acústica, no llega a 24 trastes, así que lo tienes que calcular a ojo, aunque suene más claro. Y segundo, que está a tomar viento. No es más cómodo sacarlo en el traste 5, que la nota es exactamente la misma, la que sacas. Pues eso, yo lo hago en el 5. Y nada, ya no hay más que explicar, porque esto va solo de partes A's y partes B. O sea, es más, el solo es una parte A. Rítmicamente es una parte A. Lo que cambia es que hay un solo en vez de voces. Es una canción muy sencillita. Es cierto que alguna posición, esta posición no suele resultarle cómoda a la gente que lleva poco tiempo tocando. Pero justo aquí, que ya los trastes empiezan a estar un poquito más juntos, debería no ser tan complicado. Y es importante que os familiaricéis con esta posición, porque en ocasiones, cuanto más tiempo llevéis en esto, os va a resultar cada vez más útil. Y así es como lo hacía Lennon. Si os cuesta demasiado al principio, sustituidla por un mi al aire, ¿vale? Vale, os dejo el tema entero para que podáis tocar sobre él y espero que os haya gustado la lección de hoy. Vale, sed buenos.